Gracias a Dios por una oportunidad más que el Señor nos da de unirnos a través de su palabra, a través de su espíritu, del espíritu de su palabra. Y en esta noche quiero hablar sobre un tema que será de gran interés para todos aquellos que necesitan una respuesta sobre su diario vivir con Jesús, con nuestro Salvador. El tema de hoy es: ¿qué haré de Jesús en mi vida? ¿Qué haré de Jesús en mi vida? Y este tema tiene mucho que ver con recordar la, sin duda, evidencia antigua de la presencia de Jesús en la vida de personajes que no supieron qué hacer ante la maravillosa presencia de Jesús. Tuvieron ese privilegio de estar cerca de Él, de conocerlo a Él, pero no supieron qué hacer. Así que vamos a hacer primero la lectura en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Dice la Escritura, vamos a iniciar, desde el capítulo 22, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En el capítulo 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos,
llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vamos a orar. Amado Dios, necesitamos urgentemente de tu dirección en nuestras vidas. Especialmente, Señor, en este tiempo de crisis. Queremos conocerte. Queremos estar más cerca de ti, Señor. Perdónanos. Hemos fallado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Ayúdanos. Danos guianza. Permítenos ver siempre tu luz, la luz admirable, Jesucristo nuestro Salvador. En Él nos encomendamos en esta noche, suplicándote, Señor, que abras nuestros entendimientos. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Amados, quiero hoy expresar a ustedes, con la confianza que hemos recibido mutuamente como congregación, con este siervo de Dios, en confianza decirles que a través de el estudio de las vidas de estos hombres durante ya varios días ha sido una bendición, y como un alma, mi alma reclamando la respuesta oportuna, certera de mí mismo hacia esa pregunta: ¿qué haré con Jesús en mi propia vida? Y yo espero que a través de referirme a algunas de las personas que estuvieron cerca de Jesús, no podríamos hacerlo, por supuesto, tenemos un tiempo limitado, y además mi mente no podría recordar todas aquellas personas que tuvieron un contacto con Jesús en aquellos tiempos tan especiales cuando Él vino por primera vez. Quiero comenzar entonces con la vida de dos de sus discípulos.
los más cercanos, parte de los 12, del círculo íntimo de El Salvador. Y para ello quisiera referirme a Pedro y a Juan. Estas dos personalidades son bien conocidas en el medio de la Iglesia de Cristo en todos los tiempos. Pero primero quiero manifestar que en primera persona ellos podrían decir, a través de una referencia, insisto, hacia sus vidas, lo que experimentaron. Por supuesto que dejo para el final de estos discípulos a uno más, Judas. Pero respecto a Pedro y a Juan, tengo que decirles que ellos dejaron testimonio de haber cometido errores manifestados en su carácter. En el caso de Juan, con su hermano, fueron llamados los hijos del trueno. Eran verdaderamente hombres que tenían ira, había molestia, había situaciones que no podían controlarse, y entonces declaraban palabras fuera de ese dominio propio del que la misma Biblia nos enseña que es un don de Dios dado a los hijos. Juan, sin embargo, después de haber escuchado a Jesús una y otra vez sus enseñanzas, fueron formando o reformando en muchas de las áreas su carácter. Sin duda, Juan en específico fue un hombre que a través de esas enseñanzas llevó su interés a aceptar ese aprendizaje del maestro de maestros, que finalmente vino a ser el discípulo amado. Sus cartas y la revelación, ese libro profético del Nuevo Testamento, son resultado, son producto de su intimidad, que no había sido esta intimidad fácil, vamos a llamarlo. No había tomado un camino que pudiera inmediatamente recibir las enseñanzas y ponerlas en acción en su carácter, pero su corazón se abrió y entonces su carácter fue cambiando. Cuanto más recibía las enseñanzas, más cerca quería estar de él. Así que él conoció a Jesús de cerca. Seguramente cuando el maestro subía a las oraciones, él ponía su interés en estar con sus ojos abiertos, sus oídos atentos a sus movimientos del maestro, a las palabras del maestro. Y fue de una manera maravillosa cambiando su carácter. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué haré con Jesús en mi vida?, en cuanto a Juan, fue tenerlo cerca y muy cerca. Para ello tenemos que recordar, hermanos, que conocer a Jesús es mucho más allá de una visión corta, limitada, de vivir una vida religiosa, de apenas consultar su palabra, de
solamente cantar por cantar a Dios. No, definitivamente conocer a Jesús trata este reto de un acercamiento, de una intimidad con Dios. El otro personaje fue Pedro, un hombre con un liderazgo innato. Venía a ser Pedro realmente el prototipo de ese jefe, de ese hombre que cuando habla los demás lo escuchan. Quizá no con el interés debido, quizá por la fuerza de sus palabras venidas con una disposición más que otra cosa de escuchar a un jefe. Pero Pedro también fue tratado de una forma especial. Solamente para tocar una parte de cómo conoció Pedro a Jesús, el Señor y Salvador de nuestras almas, podríamos referirnos a la parte final, vamos a llamarlo, de la estadía de Jesús con sus 12 discípulos. En ese tiempo en que el Señor es llevado a juicio religioso y después político, antes, solo un poco antes, Pedro, en esa noche en que el Señor Jesús es arrepentido, Pedro va a negar a Jesús. Lo va a hacer de una manera, vamos a llamarlo, impresionante. O sea, realmente los que sabemos de la trayectoria que el Espíritu Santo de Cristo, dándole después guianza o ser un guía para su iglesia, encontramos cómo es posible que ese guía hubiera negado a Jesús. Pero bueno, esa fue la parte en que conoció al Maestro y vamos a llamar, caló mucho, profundamente en su corazón. Lloró, se arrepintió, supo que había hecho un daño al Salvador, al Mesías, al Maestro, aquel que le había dado a él un lugar entre la parte más íntima de sus discípulos. De hecho, un liderazgo para los discípulos había sido su regalo. Sin embargo, Pedro falla, comete ese gran error y se convierte en un hombre que lo rechaza, un hombre que accede a la tentación, al miedo, al temor. El tercer discípulo que también conoció a Jesús fue Judas. Todos conocemos, solo de escuchar el nombre, por supuesto, nos conecta el pensamiento a una persona indeseable, una persona reprobada, un traidor. Y eso es lo que conocemos de la historia, brevemente pero suficientemente, de este hombre Judas. Ahora, ¿qué va a hacer con Jesús? Jesús, a pesar de haberle dado una parte importante para la administración, usted sabe, él tenía la bolsa de las ofrendas y algunas otras cosas más que le había concedido el Señor. Judas, a pesar de esa confianza, lo traiciona. Es muy triste, realmente es reprobable en todos los sentidos lo que Judas hizo. Sobre todo vender a su maestro por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Eso es lo que valía un esclavo, 30 piezas de plata. Judas experimentó lamentablemente esa situación vergonzosa que
que hasta el día de hoy, sin embargo, sirve para que la Iglesia de Cristo tome en cuenta que todos estamos expuestos a un momento, incluso a un extremo de traición, como el de Judas. Quizá debemos de reconocer, amados, que conocer a Jesús es conocer a nuestro amigo, es conocer a aquel que necesitamos tenerlo cerca, es aquel que debemos de considerarlo todos los días como nuestra luz en nuestro camino, es aquel al cual debemos de servir, pero servir de todo corazón. Judas no lo hizo, no le sirvió, no tomó las palabras maravillosas de Cristo que dicen: porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Estos personajes vienen de un grupo selecto, del grupo de